Llegamos, programa especial e histórico del Espacio en Blanco, en esta ocasión desde un lugar sagrado, la iglesia de San Antón en Madrid, y preparados para recibir el invierno o el nacimiento de la luz. Y al comienzo, la bienvenida a todos. Quiero que se sienta que estamos aquí en esta iglesia, lleno absolutamente hasta rebosar. Un aplauso os pido con la gratitud a todos por haber estado aquí a celebrar este nuevo tiempo mágico en este lugar también mágico como es la iglesia de San Antón en Madrid. Y los saludos al comienzo de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica un montón de compañeros: Luis Ángel Aceña, que es el productor técnico de Radio Nacional, Jaime Sanz, Antonio Gutiérrez y Paco Bermúdez, nuestros técnicos, Adrián Gutiérrez, el director de la iglesia de San Antón, Lucía López, Pedro Blasco. Y sobre todo dar las gracias a un montón de compañeros que han venido a vernos. Sol Blanco Soler, está Aldo Linares, está Manuel Fernández, nuestro derviche, David Cuevas, Javier Sierra, que lo vais a escuchar, Manuel Berrocal y otro montón de compañeros que han venido a compartir este momento mágico que hay aquí en la iglesia. Y luego el habitual equipo de siempre: Rosa Rodríguez en la producción y locución, Natalia Sodillos en la realización y coordinación, y Miguel Blanco que os habla. Como digo, gracias a todos. Aquí hace mucho frío, me estoy quedando sin voz. Abrimos redes sociales esta noche con saludos especiales, en esta noche especial para todos los que están trabajando en hospitales, miembros de seguridad, en el transporte. Saludos a todos y una feliz noche. Ojalá os llegue nuestro calor desde esta iglesia especial aquí en el centro de Madrid. Redes sociales, Blanco Radio en Twitter y en el Face, y además ese número que tenemos de WhatsApp que enseguida os voy a decir por si queréis conectar, pero sobre todo las redes sociales, Blanco Radio y espacio en blanco @rtve.es, nuestro email por si queréis consultar algo. Y vamos ya con algunos datos de lo que os hemos preparado para esta noche, esta tarde aquí en la iglesia de San Antón, como siempre con la recomendación de que no lo perdáis. Esta noche queremos ofreceros un programa muy especial. Lo será por los invitados que llegan a nuestra cita y sobre todo por el lugar desde donde vamos a realizarlo. Por segundo año consecutivo estamos en la iglesia de San Antón, en Madrid, y no es muy habitual realizar un programa como el nuestro en un lugar como en el que estamos. Esta es una de las razones por las que será especial. Después, por nuestros invitados. Junto a ellos partiremos a la búsqueda de misterios. Iremos tras el Santo Grial. Después buscaremos significados escondidos de este tiempo que ya celebramos, la Navidad. Partiremos también tras los enclaves más sagrados del mundo. Seguiremos mirando a los cielos. En ellos, según se sabe, está la clave del futuro de los hombres, ese polvo de estrellas que habita en este planeta. Y habrá más, algunas sorpresas únicas, especiales, para esta emisión desde esta iglesia. El espacio en blanco se abre una vez más ante ti, en esta ocasión, para celebrar este tiempo de nacimiento que vivimos, y es un honor poder compartirlo con todos vosotros. Comenzamos.
Y al comienzo, antes de empezar a saludar a más compañeros, dar las gracias al Padre Ángel. Otra vez aquí, Padre. Muchas gracias. Gracias siempre a ti. Primero porque nos lías para estas cosas y sabes que siempre estamos a tu disposición. Otra vez la iglesia llena de un montón de amigos que han venido a vernos, hasta de Canarias. Muchas gracias, de verdad. Y bienvenidos a esta iglesia abierta a las 24 horas, con lo cual, por muy tarde que sea el programa, siempre está abierta, que es una iglesia que queremos que sea ese oasis de paz, ese remanso de oración, ese lugar donde a veces cuando se pasa frío puedan entrar aquí a sentarse en algún banco de estos, y sobre todo los que necesitan ese calor y ese cariño. Y hoy con tu presencia, con la presencia de todo el equipo y con tantas personas como llenan esta iglesia, nos sentimos felices y gozosos. Esto es un portal de Belén de verdad lleno a veces de Cristos rotos que son hombres y mujeres, pero hoy lleno de muchos pastores que son los que estáis aquí hoy. Como te lo agradezco. Esa era la idea, celebrar una especie de nacimiento de la luz o del niño Jesús en este lugar tan especial. ¿Estás viajando siempre? ¿De dónde vienes ahora, Padre? Pues venía de allá, de Jordania, de Amán, donde estaban todos los refugiados, en donde ellos sí que pasan frío. Ojalá pudiéramos tener allí un espacio abierto, una iglesia abierta para aquellos hombres y mujeres que están y siguen buscando un lugar donde ir. Y a veces se quedan en los mares, y a veces siguen apareciendo, no como es Ailán, que uno de los belenes que tenemos aquí hemos puesto de Niño Jesús Ailán, sino a veces incluso en nuestras costas, en nuestra España, se siguen ahogando niños que llegan aquí en esas pateras, ¿no? Y qué poco se habla de ellos a veces, ¿verdad? Cómo nos olvidamos de toda esa serie de cosas. Sí, ya la Navidad para ellos ya no existe, aquellos primeros años existían, pero para eso estamos aquí, para eso vamos a aprovechar vuestra presencia de seguir diciendo a las personas que siga habiendo hombres refugiados, emigrantes que no tienen y que no les acoge nadie, o que a veces se hacen reuniones de jefes de Estado, jefes de gobierno, pero no para ver cuántos acogen, sino para ver quién es el que menos puede acoger. Así es la vida, no digo nada. Te doy las gracias, te espero dentro de un momento. Os pido un aplauso para él, un auténtico ángel en este planeta nuestro que con sus obras nos da ejemplo. Gracias, Padre. Luego te pido dentro de un momentito. Había una persona, un invitado que iba a venir, Javier Sierra. Lo que pasa es que a última hora le ha surgido un pequeño problema y tenemos su saludo mientras cambiamos escenario y saludamos al primer invitado, segundo invitado que tenemos aquí. Escuchad a Javier. El primer invitado que tenía que estar aquí esta tarde, esta noche con nosotros, el flamante ganador del Premio Planeta, Javier Sierra. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Miguel. Aquí todo el mundo esperándote de Saba. Ya lo sé. Son fechas muy complicadas, no solo por el Premio Planeta, que en estas fechas me dejan descansar, sino porque estoy ultimando unos detalles de una serie de televisión que se ha estrenado esta noche, ¿no? Que es Otros Mundos, ¿Sí? y justo me encuentro rodando cosas del último episodio, del que no te puedo hablar mucho, pero que protagoniza un viejo amigo tuyo y mío, que es Manuel Carballal y yo. Sí, supongo lo que es. Con eso te lo digo todo. ¿Puedo decir los extraños ovnis en la montaña de Montserrat? Vale. Yo te emplazo, deberías estar aquí, mucha gente se estaba esperando en este programa especial en la iglesia, tienes que venir al programa para hablar de ese fuego invisible y qué es la ocultura, que te has convertido en un abanderado de ese término. Es verdad, son cosas nuevas que están moviéndose en el entorno de los temas que nos gustan y que aproximan mucho todo este trabajo con el que tú llevas 30 años en la radio, que es el de la divulgación de las cuestiones fronterizas de la ciencia, de lo marginal, de lo heterodoxo, con la cultura. Al fin y al cabo, todos estos temas que se tocan desde hace tanto tiempo en el Espacio en Blanco forman parte de nuestro patrimonio y creo que en este momento estamos dándonos cuenta de ello y lo podemos defender, en fin, con nobleza y con orgullo, que son dos cosas buenas en este campo. Sí, señor. Gente como tú son los que están contribuyendo a crear o a desentrañar esa ocultura. Enhorabuena por el Premio Planeta, uno de los nuestros. Enhorabuena, te deseo feliz año, feliz Navidad, que sigas con todos esos éxitos que te mereces y que el año que viene estés con nosotros aquí en el Espacio en Blanco contándonos cosas, ¿vale? Claro que sí, Miguel. Muchos saludos, muchos abrazos, bendiciones, luz, feliz Navidad y a todos estos amigos que te acompañan. Bueno, pues el más grande de mis cariños. Igualmente para ti, Javier. Gracias. Hasta prontito. Y tras ese saludo de Javier Sierra y de Gabriel Blanco, que nos felicitaba la Navidad, tenemos más invitados esperando un clásico que siempre está con nosotros
en estas aventuras, Lorenzo Fernández Bueno, para quien os pido un aplauso, un gran aplauso. Se me cae todo, me pongo nervioso al verte. Bueno, sabes que siempre suelo provocar fenómenos poltergeist. Espera, ahora estoy. ¿Ves lo que te digo? Que suelo provocar fenómenos poltergeist. Estoy alucinando, ¿eh? Directo, ¿sí? Sí. Por el lugar donde estamos de nuevo. Sí, yo creo que en los 30 años que llevo ya trabajando estos temas nunca he estado en un sitio tan especial, tan especial. Un sitio sagrado. Director de la revista Año Cero, director de la revista Enigmas, director de todas las revistas que quieres. Y has dejado un libro para una novela. Todos estáis estrenando serie casi esta noche. Sí, sí, sí. Misterios. ¿En qué canal? Bueno, lo que era el antiguo Discovery Max, que ahora es D-Max. Hacemos un avance, la semana que viene se emite de lo que hemos hecho, un avance que ha costado mucho resumir porque son más de 60.000 kilómetros en apenas 3 meses, no ha llegado a los 3 meses, y estrenaremos pues seguramente para la tercera semana de enero. Enhorabuena, tiene muy buena pinta los avances que estáis haciendo, me das mucha envidia que lo sepas. Hombre, tú a mí también. Me das mucha envidia. Has viajado más que yo. Nos vamos de viaje, pero tú tienes tiempo todavía para seguir viajando, yo también, pero bueno, nos vamos de viaje a descubrir algunos lugares sagrados. Desde que el ser humano comenzó a creer en dioses, ha diseñado grandes monumentos a sus deidades. Estas increíbles edificaciones siempre han sido sitios sagrados y están diseminados por todo el globo terrestre. Esta noche vamos a viajar por el mundo a la búsqueda de algunos de ellos. Estos podrían ser algunos ejemplos. La Kaaba, situado en la Meca, es el lugar sagrado que concentra la mayor peregrinación religiosa del mundo y el más importante para el Islam. Santa Sofía en Turquía, con el paso de los siglos se ha convertido en un monumento a las religiones y a la cultura. Desde que fue inaugurada en el año 360, ha sido una antigua basílica patriarcal ortodoxa, mezquita y actualmente museo de la ciudad de Estambul. Este monumento de grandes dimensiones, situado en Turquía, está dedicado a la divina sabiduría y es conocido en todo el mundo como símbolo de la arquitectura bizantina. La Basílica de San Pedro, localizada en la ciudad-estado del Vaticano, es el templo cristiano por excelencia. Construida en el siglo XVII, no solo fue diseñada para ser un espacio especialmente hermoso, sino que además se buscaba que cupiese el mayor número de gente posible. De hecho, caben hasta 60.000 personas. El templo de Luxor en Egipto. Este lugar sagrado se encuentra situado en la antigua Tebas y estaba dedicado al dios Amón. Es uno de los lugares más visitados por su historia, que se remonta a la época de Ramsés II. El complejo de templos Mahabodhi se traduce como el Gran Despertar y es el templo budista por excelencia. Está situado en Bodh en India. Se supone que en este lugar Siddhartha Gautama fue iluminado y convertido en Buda. Desde entonces ha sido uno de los grandes centros de peregrinación. Son solo unos ejemplos, hay muchos más. Conozcámoslos de la mano de nuestro invitado. Algunos de esos lugares, Lorenzo, los hemos visitado solos o acompañados, ¿verdad? Por esos lugares del mundo mágicos. Sí, la verdad es que muchas veces tenemos la manía, ¿no?, de salir fuera de España, porque parece que estos sitios solo están fuera de nuestro país y, sin embargo, también en España tenemos lugares que son súper especiales, ¿verdad? Muy especiales, que están sacralizados desde la noche de los tiempos. Yo hay uno, concretamente, que... No te lances, déjame. No ¿Estáis a gusto? Preguntar a la gente del público. Siempre me gusta saber si estáis a gusto. ¿Estáis a gusto?
Vale, que veo caras así. Vale, ¿dónde nos vamos? Quizá primero a ese lugar que a mí nos gusta, Cantabria Infinita. Sí, yo es un sitio que le tengo mucho cariño porque seguramente muchos de los que están aquí saben que en el año 1995, cuando Iker y yo formábamos parte del Espacio en Blanco, nos fuimos para allá contigo. Vaya noche que me disteis. Porque llegaba el fin del mundo, Decían, ¿sabéis que San Sebastián de Garabandal en Cantabria es un lugar que está considerado prácticamente la tercera aparición mariana más importante del mundo por seguimiento internacional después de Fátima y de Lourdes? El problema es que hay una serie de grupos, ¿no? Más o menos los oficialistas y los que no lo son, y bueno, pues en base a una serie de mensajes llegaron a la conclusión de que el Jueves Santo del año 1995 llegaba el fin del mundo. Y evidentemente, si llegaba el fin del mundo, el Espacio en Blanco tenía que retransmitirlo. Y para allá que nos fuimos, es un sitio que, evidentemente, aquí estamos, no llegó el fin del mundo, pero es un sitio al que me he ido acercando con el paso de los años, porque independientemente de lo que nos cuenta la historia, que en el año 1961 4 niñas tienen una visión, en un principio es un gran estruendo, es un sonido, posteriormente ven una esfera de luz que se coloca encima de un árbol y posteriormente ven al Arcángel San Miguel, a la Virgen del Carmen, y el sitio se convierte en un lugar de peregrinación que hay que conocerlo, porque estamos en plenos montes cántabros, no es un sitio fácil para llegar. Entonces, cuando empiezas a escarbar, te das cuenta de que da la sensación de que se repite una vez más, ¿no? La historia se repite constantemente. Las religiones también, sagrado sobre sagrado. Nosotros, en esta última aventura que estuvimos realizando en Garabandal, nuestra intención era saber si antes del año 1961 este sitio ya era sagrado para otra gente. Tenemos que pensar que Cantabria se divide en 7 valles. En esos 7 valles, en la época de los soldurios, estoy hablando de hace 2000 años, allí tenían un lugar que era el sitio sagrado por excelencia, que es la Peña Sagra, justo detrás de San Sebastián. Es una montañita, ¿verdad? Es una montaña sagrada, una montaña a la que ellos acudían precisamente con la intención de venerar a sus dioses. ¿Qué buscábamos? Algún vestigio que nos dijera que efectivamente este sitio, desde ese tiempo o incluso desde tiempos anteriores, ya era sagrado. El hombre veía en este entorno algo, percibía algo especial, podemos llamarlo energías o como queramos, pero lo cierto es que este sitio era clave para tener esos contactos con las diferentes divinidades. Y efectivamente detrás de Garabandal, concretamente en la otra falda de la montaña, justo delante de Peña Sagra, nos encontramos cubierto por la vegetación, casi como si fuera un entorno selvático, un antiguo menhir. Estamos hablando de un menhir que perfectamente podía tener 4 o 5 mil años, podía ser del periodo calcolítico, y lo que nos da a entender es que este sitio hace 5 o 6 mil años ya era sagrado. El chamán miraba a los cielos, miraba a su peña sagrada, porque en este lugar había otros garabandales. Lugares sagrados esta noche desde un sitio sagrado, la iglesia de San Antón, programa especial del Espacio en Blanco. Como siempre, Lorenzo, de meterte prisa. Tenemos poco tiempo y quiero que me cuentes más lugares de ese periplo que has hecho últimamente, de sitios, quizá no se puedan considerar sagrados desde el punto de vista cristiano o católico. No, claro. Pero son sagrados. Son sagrados. Rumanía, quizá el otro. Sí, yo te puedo decir y apuntar que ese sitio de Garabandal, por si vais algún día por Cantabria y no lo conocéis. Tiene que ir, vaya el Nansa, allí está Garabandal, merece la pena verlo. Te puedo decir que cuando hemos hecho la serie de televisión, el equipo ha acabado harto de mí, ¿no? De hecho, no me extraña. Sí, ellos decían que mi amor por el trekking ya les estaba fastidiando, ¿no? Porque prácticamente nos hemos dedicado a estar subiendo montañas. ¿Y qué montañas más carismáticas tenemos en Europa que los Cárpatos transilvanos? Bueno, pues para allá nos hemos ido, no para buscar los pasos de Drácula, sino para buscar los pasos de la peregrinación posiblemente más antigua que se ha realizado en Europa. Estamos hablando de hace 2700 años, la época en la que esta región era la antigua Dacia. Allí habitaban los dacios, eran unos soldados verdaderamente bravos y tenían su peña sagrada en lo alto precisamente de esta zona de Rumanía, de los Cárpatos, donde se encuentra una esfinge. Cuando tú subes te encuentras una esfinge de 12 metros, ¿sí?, que es un auténtico ofertorio. Es decir, tú piensas que lo que hacían estos personajes era 3 peregrinaciones. Por un lado, entraban en el inframundo, la cueva Yalomita, 450 metros, para llegar al lugar donde muere un dios muy antiguo, Salmosis. Salmosis está allí durante 3 años y resucita. Esa era la primera etapa. La segunda etapa era los Montes Bucegi, un lugar muy especial, y concretamente esta esfinge. Para llegar hasta allí sufrían todo tipo de calamidades, pero el objetivo era hacer las 3 peregrinaciones, porque aquellos que lograran llegar hasta el final se convertirían no solo en inmortales, sino también en soldados lobo. ¿Qué es lo que hacían cuando llegaban a esta esfinge? ¿Soldados lobo? Soldados lobo. Ahí es posible que nazca este mito de los hombres lobo, que nos dicen que viene de Licaón, de Licosura, de las, vamos a decirlo así, ¿no?, de los mitos griegos, pero no, es mucho más antiguo, ¿no? En esta esfinge
dije, se colocaban los candidatos y eran, fíjate qué salvajismo, eran arrojados a un bosque de lanzas. Si conseguían sobrevivir, continuaban ya en una etapa mucho más interiorizada, mucho más íntima, hacia el pico Omu, el pico Hombre, que está justo al fondo. Quien lograba llegar hasta allí era inmortal, era soldado lobo. Fíjate, ¿quién fue el último de los inmortales que adoptó esa manía de empalar? Vlad Tepes. Precisamente intentando seguir los pasos del dios Drácula. antiguo Salmosis, efectivamente. Qué curioso. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y esta noche con un montón de amigos aquí en la iglesia de San Antón y con Lorenzo Fernández Bueno, que nos está contando algunos lugares sagrados del mundo. ¿Me salto alguno, te parece? Sí, claro. El mundo perdido. ¿Dónde está esto? Bueno, es un sitio, es el mundo perdido de Conan Doyle, ¿no? Es la frontera entre Perú y Ecuador. Es una zona muy complicada porque estamos hablando de ceja de selva, es decir, no es selva de río. La selva de río es complicada, pero la selva de montaña no solo te obliga a hacer un esfuerzo físico tremendo, sino a tener que pelearte con garrapatas, con mosquitos, con pulgas, a tener prácticamente carencia de alimento, carencia de agua, es decir, es un sitio especial. Pero es especial porque es sagrado la zona en la que fuimos nosotros. Piensa que en el año 1981 se produce el conflicto de Paquisha, es un conflicto entre Ecuador y Perú que hace que toda esta zona quede minada, ni para ti ni para mí. Allí ni petróleo, no hay oro, no hay plata, pero llegan a esa conclusión, con lo cual tienes que ir con gente que te sepa guiar por los senderos de montaña. Cuando llegas a la parte alta, lo que te encuentras es alucinante, Miguel. Es lo que se conoce como el Valle de los Dinosaurios. Es un lugar que está sacralizado, que se sepa desde hace aproximadamente 10-12.000 años. ¿Por qué lo sabemos? Precisamente por el arte rupestre tan sumamente extraño que se encuentra en este lugar. Tenemos que pensar que toda esta zona es una zona de la que se sabe allí, y así nos lo dice la tradición oral, que los chamanes se inician desde hace miles de años. Imagínate... Suben hasta allí para iniciarse. Claro, y además tienes que pedir permiso o ir acompañado de uno de ellos, porque todavía hoy lo hacen. Tú no puedes llegar ahí, pues venga, me meto por aquí, hago lo que me da la gana. No, tienes que pedir permiso. Imagínate lo que es acampar debajo de un abrigo lleno de arte rupestre, con miles de años de antigüedad, al calor del fuego, y con un chamán que hace el pago, el rito, en homenaje a la madre de todas las madres, a la Pachamama, a la Madre Tierra. Imagínate cómo se vive eso en un lugar como este, cuando además eres consciente en un momento determinado que estás acampando sobre un cementerio nativo. Sigue siendo un sitio sagrado, claro. Sigue siendo un sitio sagrado en el que te puedes encontrar escenas verdaderamente espectaculares, ¿no? Por ejemplo. Nosotros el objetivo por el que íbamos allí era intentar datar el arte rupestre que se encuentra olvidado. Allí nadie va para intentar preservar el fantástico tesoro de la humanidad que se encuentra en este lugar. Y lo que podemos ver son pinturas. Fuimos con Quirino Olivera, que es uno de los grandes arqueólogos que hay en América. Su conclusión es que todo el arte de esta zona, que se conoce como Yamón, tiene aproximadamente entre 10, las pinturas más antiguas se van a los 15.000 años de antigüedad precisamente, y lo que empiezas a observar son escenas verdaderamente peculiares. Tienes desde lo que se llama los orantes, ¿no? Personas de rodillas que parecen rezar a lo que es pues algo muy similar a un sol. Tienes escenas de caza. En fin, el hombre en el pasado lo que pretendía con esto era crear una magia simpática. Yo pongo al bicho y a los cazadores para el día siguiente que la caza vaya bien. Pero luego hay otras escenas que no tienen explicación y que son muy similares a otros lugares que no coincidieron ni geográficamente ni físicamente, efectivamente. Tienes pinturas en las que aparecen personajes con la cabeza desproporcionadamente grande, son mucho más grandes que los nativos que están dando caza. Ahora, si hay una escena que sobrecoge, y era nuestro gran objetivo llegar hasta allí para poder grabarla, y precisamente de ahí que nosotros a esto le llamemos el mundo perdido, es la que te encuentras en el último abrigo, cuando ya estás con la lengua afuera, cuando piensas que el corazón te va a reventar, te topas de frente con un arte rupestre en el que aparece un grupo de cazadores de diferentes tamaños que están cazando lo que a todas luces parece ser un dinosaurio. ¿Qué me dices? Mundo perdido. Habría mucho más por hablar, pero casi para terminar, porque está Jesús Callejo por ahí esperando, nuestro segundo invitado esperando. Serapeum, nos gusta mucho el tema de los gigantes, ¿verdad? Ay, amigo. Y has andado detrás de los gigantes en, sí. en este viaje. Sí, sobre todo porque, bueno, hay un arqueólogo olvidado por la arqueología de estos considerados herejes, de los que a mí me gustan, ¿no? Se llamaba Gastón Maspero. Este hombre llegó en el año 1880 a El Cairo y se quedó fascinado, no por la historia del país en sí, que evidentemente es fascinante, sino por la historia anterior. Él se desplazó desde el primer faraón Menes hacia atrás y se dio cuenta de que el mito hablaba de la presencia de unos
unos semidioses que habitaron Egipto durante 6.000 años, 6.000 años antes de que apareciera el primer faraón. Pero evidentemente esto queda en el marco del mito. Los llamaban la compañía de Horus, los seguidores de Horus, los Ensuhor. Cuando empiezas a excavar en este mito te das cuenta de que hay argumentos, lo que buscamos los periodistas, ¿no? La prueba, el dato, lo que pueda avalar que no estás hablando de un mito, aunque yo soy de los que defiende que si tú excavas en el mito encuentras la parte real que dio pie a la creación de esa leyenda. Bueno, pues ese pie lo encontramos ni más ni menos que en uno de los templos más alucinantes que hay en Egipto, que es el templo de Seti I, en Abidos, donde hay una galería que es conocida como la Sala de los Ancestros. A la derecha tienes representado a Seti I con su hijo Ramsés II observando los 76 cartuchos pertenecientes a los principales gobernantes del periodo dinástico, pero es que justo enfrente, en la pared de enfrente, tienes la escena replicada. Lo que pasa es que lo que allí aparece son los nombres de esos semidioses. ¿Para qué los pusieron? Bueno, pues sales al exterior y te encuentras con el templo más raro que hay en todo Egipto. Abidos, dices. En Abidos. Te encuentras con el templo del Osirión. En el Osirión supuestamente fue, según nos dice el mito, protegida la cabeza de Osiris, del dios Osiris, cuando se pelea con su hermano Set, en fin, lo que dicen los mitos. Ahí queda. Lo que pasa es que este templo está aproximadamente unos 14 metros por debajo del templo que está justo al lado, el de Seti I. ¿A qué conclusión han llegado los geólogos? Pues que el templo de Seti I se ha construido sobre la acumulación de sedimentos. Por lo tanto, si el Osirión está 14 metros por debajo, la antigüedad no puede ser la misma. Si Seti I tiene 3.000 años de antigüedad, según vas descendiendo, también vas retrocediendo en el tiempo. ¿Hasta dónde? Hasta aproximadamente el 10.500, 11.000 antes de Cristo, que es cuando habitaron en esta tierra esos semidioses. Pruebas, pruebas y más pruebas. Ahora bien, ¿dónde pudieron ser enterrados? Pues en el sitio más alucinante que hay en Egipto. Una de las tumbas más increíbles que hay, ¿verdad? Muy cerca de Saqqara, muy cerca de las pirámides, grandes pirámides de Giza. Y que pasa completamente desapercibido. Es decir, tú llegas a Saqqara y prácticamente nadie visita un sitio que posiblemente sea tan sorprendente o más que las pirámides de la meseta de Gizeh. Y estoy diciendo mucho, pero es que el Serapeum es espectacular. La historia ortodoxa nos dice que allí fueron enterrados los bueyes apis, de ahí el tamaño descomunal de estos tanques de granito. Pero hay tantas dudas, es decir, primero, ¿cómo desplazan por esas galerías tan estrechas tanques que pesan 80 toneladas? 20 más la tapa, son colocados a 1 metro por debajo del nivel del suelo por el que es arrastrado en la galería. Y lo más interesante, todas las tapas están desplazadas, hay 24 tanques. Se piensa, bueno, pues aquí fueron guaqueadas, ¿no? Los ladrones de tumbas se llevaron lo que había dentro. Pero Auguste Mariette, el gran arqueólogo, a finales del 19 es el que redescubre este sitio y se da cuenta de que hay un tanque que está cerrado. ¿Cómo trabajaba la arqueología entonces? Bueno, pues a base de bombas, ¿no? Pega un zambombazo, la dinamita hace que toda la galería se llene de polvo y de repente cuando ese tanque es abierto, ese polvo como si fuera una aspiradora es literalmente engullido por ese tanque. Es decir, estaba cerrado herméticamente. Imaginemos por un instante los arqueólogos viendo ese agujero, se ha aclarado el entorno, ya no hay polvo y asomándose para redescubrir uno de los grandes misterios del pasado. ¿Y sabes qué fue lo que encontraron dentro, Miguel? ¿Qué encontraron? Nada, estaban vacíos. Qué bien nos lo pasamos, Lorenzo. ¿Quieres que te diga dónde hay otra tumba también que está vacía? Sí. En Jerusalén, el Santo Sepulcro. Dicen que resucitó. ¿Quién sabe si pasó lo mismo en el Serapeum? Y acabo de decir una herejía en un sitio como este. Bueno, luego le preguntamos al Padre Ángel, que está por ahí escuchando el programa. Pido un aplauso para Lorenzo Fernández. Gracias. Qué suerte tenemos, Lorenzo, desde hace muchos años que nos conocemos, de dedicarnos a estos temas que nos gustan, que nos apasionan, poder viajar y encima poder contárselo a los demás, compartirlo, ¿verdad? Somos unos privilegiados, yo creo que nos puede la pasión, a veces yo lo digo siempre, lo siento, porque muchas veces cuando hablo de esto se me va la olla, pero es que me gusta tanto, disfruto tanto y me siento tan privilegiado de poder viajar, de poder conocer gente, de poder darle vueltas a la historia, que no siempre tiene por qué ser tal y como nos las han contado, y precisamente por no estar de viaje, tanta suerte de no ver Sálvame, que sinceramente estoy feliz. Y además de poder estar y hacer un programa aquí desde este lugar, desde la Iglesia de Santo, en forma de contacto contigo. ¿Y cuándo sale esa serie de misterios que la vamos a devorar? Pues ahí nos tienen en la web de la revista enigmas.com, también añocero.com, y la serie pues seguramente empezaremos, ya te digo, la tercera semana de enero estaremos emitiendo, aunque la semana que viene habrá ya un avance de todo lo que hemos hecho.
Enhorabuena, feliz Navidad, feliz año, que sigamos compartiendo, disfrutando y apasionándonos con los misterios. Que así sea. Gracias, Lorenzo. Gracias a vosotros. ¡Feliz Navidad! Espacio en Blanco. El lugar donde habita el misterio. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. La leyenda continúa. Bueno, todavía soy Alejandro Jodorowsky. El Alejandro se está convirtiendo en Acercandro. Y el Jodorowsky, el Jodo, en Amorovsky. Entonces soy Acercandro Amorovsky. Y tengo mucho gusto en estar aquí en Espacio en Blanco. Alguien que también nos acompaña en multitud de aventuras, un clásico de este mundo, don Jesús Callejo. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Un aplauso os pido para él también, otro clásico, otro de los legendarios de este mundo del misterio. ¿Cuántos años llevamos ya, Jesús? Mejor no decirlos, ¿no? Somos inmortales. Bueno, pero no se nos nota. Se nos va Lorenzo, que tiene que hacer cosas. Padre, ¿estás bien, padre? ¿Aguantas? Sí, vale, tenemos ahí sentadito. Eres abogado, director de La Escóbulo, de La Brújula, uno de los programas también más descargado de... Sí. Sí. Ya llevamos ahí nuestras 5 temporadas y sí, es verdad que siempre estamos ahí en esas descargas con las que los oyentes, que son tan generosos, pues nos ofrecen, ¿no? Y prácticamente no deja de ser un regalo que tengamos oyentes, como te pasa a ti, pero además que nos sigan, que nos muestren su cariño, que nos muestren su apoyo y bueno, y ahí seguimos, semana tras semana ofreciendo nuestros contenidos. Sí, señor. Pues nos vamos a hablar de un tema súper extraño, ¿te parece? Venga, me parece bien. Yo no sé de dónde saca Jesús los temas, basta que le llamas y le oye, ¿de qué vamos a hablar? Y ya veréis. Tras esa introducción lo presentamos. Vamos con otro tema curioso, las reliquias. Suspiro de San José. ¿Cómo se guarda un suspiro? En una botella, efectivamente. Al parecer, San José estaba bebiendo y suspiró atrapando el aliento en la botella. Siglos más tarde, casualmente, unos monjes la encontraron y supieron que era el Santo Suspiro. Actualmente se encuentra en el Sancta Sanctorum del Vaticano. Dientes. El tema de los dientes también es algo que se le ha ido de las manos a la religión cristiana. Y es que hay más de 64 dientes de leche de Jesús en iglesias de todo el mundo, aunque un niño solo tiene 20. Pero también hay un diente de Mahoma en Turquía y otro de Buda en Sri Lanka. Este último dicen que da el poder de gobernar el mundo a quien lo posea. Plumas. Te preguntarás de dónde puede haber salido unas plumas como reliquia. ¿Algún santo tenía pájaro? No, para nada. En Alemania había 2 plumas y, atención, un huevo que puso el Espíritu Santo cuando visitó en forma de paloma a la Virgen. Por muy extraño que parezca, las plumas fueron adoradas como reliquia hasta el siglo XIX, cuando misteriosamente desaparecieron. Santos pañales. De la infancia de Jesús se conservan muchas reliquias aparte del prepucio, desde el heno del portal en el que vino al mundo, que se venera en Santa María la Mayor, hasta la cola del asno que llevó a Jesús. Bueno, realmente hay 2 colas, aunque lo más curioso es lo del pañal de Cristo, que se mantiene en San Marcelo, en Roma. Prepucio de Jesús. Jesús nació en Judea de padres judíos, así que tuvo que ser circuncidado a los 8 días. María Magdalena fue la protectora del santo prepucio, pero desapareció durante siglos, hasta que un ángel se lo entregó a San Gregorio. En 1900, el culto a esta reliquia fue prohibido, ya que había 17 distintos en iglesias de toda Europa. Suspiros, prepucios, heno, pañales. Son algunos ejemplos de reliquias, pero hay muchos más relacionados con la Navidad. Nuestro siguiente invitado nos da más datos. Jesús, hay temas extraños, pero esto de las reliquias y luego un suspiro de San José, la pluma de un ángel, el prepucio o el santo himen de las vírgenes. No sé cuántas vírgenes. Bueno, eso ya es cambiar de tema. Eso tiene que ver también con las 11.000 vírgenes. Luego se demostró que fue una mala transcripción que hubo de un texto sagrado y al final no había tantas vírgenes.
Tantas vírgenes me refiero en a aquel caso santas, otra cosa es lo que se ha dicho por ahí, pero eso sirvió, y eso es muy importante, porque eso sirvió, igual que pasó con los santos inocentes, que sí tiene que ver un poco con estas fechas que estamos celebrando, sí sirvió para aumentar de reliquias muchísimos santuarios, ermitas, catedrales, porque claro, había un momento en que una reliquia era un reclamo poderosísimo para que la gente fuera a peregrinar a ese lugar. Tocar la reliquia, tocar madera, más si era un lignum crucis, una astilla de la supuesta cruz de Cristo, eso te daba suerte, te daba poder, bueno, sacralizaba el momento que tú estabas viviendo. Y eso hacía que dejaras tus monedas, tu óbolo, y muchas iglesias rivalizaban por tener la mejor reliquia. Claro, como a mejor cabezas de San Juan Bautista solo había una, pues se multiplicaban por 4, por 5. En el caso de los santos perpucios, que se decía en la introducción, pues evidentemente se multiplicaron también hasta el infinito con el elemento risible que eso generaba. Porque hasta hubo, fíjate, casi debates teológicos por una razón muy simple. Es decir, vamos a ver, si Cristo ascendió a los cielos, realmente ascendió en toda su corporidad. ¿O le faltaba algo? O le faltaba algo. ¿Ascendió también el santo prepucio? Bueno, pues esto que parece irrisible, hubo tratados auténticos en el siglo XVI y XVII para intentar demostrar o no demostrar que el prepucio se había quedado en su sitio y que lo tenía determinada iglesia. Luego rivalizaban porque la otra iglesia decía que el auténtico, el suyo, el que era más carnal, es el que ellos poseían. Bueno, eso generó todo un tráfico de reliquias, algunas ignominiosas, que la propia iglesia se separó de todo eso. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta, es decir, que la iglesia nunca dio credibilidad a este tipo de reliquias, pero a los fieles les daba igual, porque si había una reliquia y más que tuviera que ver con el nacimiento de Cristo, pues mucho mejor, porque eso otorgaba una cierta protección, una cierta fertilidad en algunos casos. El hecho de tener reliquias, Jesús, significaba más óvulos, más dinero, más visitas, ¿no? Totalmente. Yo creo que ese fue el tráfico de reliquias que hubo en su momento. Ten en cuenta que el mayor tráfico es a partir de la Edad Media. Hombre, todo surge, ya no solo estamos hablando de estas reliquias de la Natividad, que hay unas cuantas, algunas relacionadas con el pesebre, otras son reliquias cárnicas, el santo perpucio sería una, pero también el ombligo sería otra. Bueno, pues esto se fue multiplicando. Las de la pasión y muerte de Jesucristo ocurrió lo mismo, ¿no? Con los clavos, en fin, te puedes imaginar, con las espinas, con los lignum crucis. Al final fue un desastre y un desmadre. Todo surge a partir del siglo IV, fíjate, hasta el siglo IV no se empieza a hablar de reliquias, con la emperatriz Helena, con la madre de Constantino, que ella se empeña en recoger todas aquellas reliquias en Tierra Santa que considera que son importantes. Entonces, claro, la credibilidad y la autenticidad pues era, en fin, la que tú te imaginaras. Entonces, a partir de ahí se encuentran todo tipo de adminículos, de objetos sagrados de esa época de Jesús, de la Virgen y de los apóstoles. Y desde ese momento, a partir del siglo IV, es cuando se empieza a popularizar muchas de estas reliquias que ahora nosotros consideramos que son cotidianas. Pero en aquel momento no lo eran tanto, me refiero al siglo IV, siglo V, siglo VI. De hecho, por ponerte solo un ejemplo, los Reyes Magos, que ahora aceptamos todos que son 3 Reyes Magos con sus 3 nombres respectivos, bueno, estos hasta el siglo IV no se establece que son 3. Siempre se había hablado de que si eran 7, que si eran 12, en algunos casos se dijo que eran 60, tampoco se había establecido 60. Que eran reyes. Sí, 60. Cuando se establece que eran reyes es en el siglo V, cuando dice, bueno, eran magos de Oriente, sí, pero si eran magos tenían que ser reyes, y además tenía que representar cada uno a un continente de los conocidos en aquel momento. Hasta el siglo VI no sabemos los nombres, y no sabemos los nombres gracias a un evangelio apócrifo, porque esto es muy importante también. O sea, muchas veces pensamos que todos estos datos los sabemos por los evangelios canónicos, y ¿qué va? La mayoría de los datos que nosotros asumimos como cotidianos vienen de los evangelios apócrifos. Por ejemplo, el buey y la mula vienen del evangelio apócrifo, no se dice en los evangelios. Los nombres de los 3 reyes magos viene en el Evangelio armenio de la infancia, del siglo VI. Hasta ese momento nadie sabía cómo se llamaban los Reyes Magos. De hecho, tampoco había una concordancia en cuestiones de nombres. Cada uno se inventaba el suyo. Y hasta el siglo XVI no hubo un rey que era negro, que era Baltasar. Hasta ese momento, hasta el siglo XVI, todos eran blancos. David Zurdo creo que luego nos va a contar algunas historias también de los Reyes Magos. O sea que el rey negro se inventó. Claro, o bueno, se añadió. No, se añadió, pero hasta ese momento eran 3 reyes que todo tenía una interpretación simbólica. ¿Por qué eran 3? Porque como cada uno había regalado un objeto determinado, el oro, el incienso y la mirra. El oro, en teoría, porque correspondía a que era rey,
el incienso porque era Dios y la mirra porque era hombre. Entonces, bueno, pues todo encajaba. Los 3 regalos también coincidían, pues eso, con los 3 continentes, con las 3 razas, con los 3 momentos, con el pasado, con el presente y el futuro. Es decir, toda esa parte simbólica es muy importante tenerla en cuenta, porque si no, no entenderíamos ciertas contradicciones y por qué algunas iglesias cristianas, todas ellas, pues rivalizaban a la hora de determinar eso, el número, los nombres o los atributos que tenían algunas de las reliquias. Por poner otro ejemplo muy significativo, porque además en una de las iglesias españolas, en la Catedral de Mallorca, tenemos un buen ejemplo, que es la leche de la Virgen, la leche materna de la Virgen. Dice, ¿cómo puede ser posible que haya algunos recintos sagrados que tengan la leche? Nunca, podríamos hacer la expresión, la leche. Bueno, pues para explicarlo, porque es imposible que se haya mantenido íntegra a lo largo de todos estos siglos, dicen, bueno, no, mira, es que esto realmente salpicó en las paredes de Belén, de la casa, donde estaba el niño amamantando, y al salpicar estas gotas de leche virginal, la gente fue recogiendo luego pues distintas sustancias de las paredes, que era blanquecina, lo fue metiendo en frascos y eso se convirtió en la leche de la Virgen. Y bueno, y fue traficándose por distintos lugares, hasta el punto que aquí en España pues tenemos algún que otro ejemplo, como la Catedral de Mallorca. Bueno, como eso, hasta el infinito. En esa introducción que poníamos se decía que había paja del pesebre de Jesús también, en algún lugar. Sí, claro, porque hay una iglesia, Santa María de la Mayor, donde no solo tienen, bueno, paja es una especie de hebra, supuestamente de heno, del pesebre, a saber de dónde es ese heno, pero está en relación con las tablas, y son 5 tablones de la cuna, porque claro, el niño evidentemente tenía que tener una cuna, rústica, pero una cuna. Entonces, 5 tablones más paja de ese heno, pues está conservado en esta iglesia de Roma. Credibilidad y autenticidad, la que tú quieras darle. Ya te digo que siempre la Iglesia se ha desmarcado un poco todo esto. Porque claro, con los santos pañales ocurre lo mismo. Hay un montón de ellos, que los paniculum, como se llaman. Te iba a preguntar ahora por los pañales. Claro, algunos manchados, otros sin manchar, pero todos se les asocia a esos primeros días de Jesús, del niño, ¿no? Entonces, estarían, fíjate, por hacer una división de estas reliquias que tienen que ver con la Natividad, haríamos una división de como 3 apartados. Por una parte estarían las cárnicas y las lechosas, que serían las cárnicas, ya lo estamos diciendo, ¿no? El ombligo, el santo prepucio, la leche de la Virgen. Por otra parte estarían las relacionadas con el pesebre, es decir, piedras del pesebre, maderas del pesebre, heno del pesebre, incluso la cola del asno del pesebre. Estas también estarían relacionadas. Y luego habría otras indeterminadas, más insólitas, más extravagantes, que es eso que hemos dicho, ¿no? Lo del suspiro de San José, un alerón del arcángel San Gabriel, que es el que hace toda la escena de la Anunciación. Todo eso son reliquias inventadas, pero inventadas, dicho directamente, por la Santa Sede en aquel momento. Entonces, dentro de esas 3 categorías, pues hay distintas variantes, y esas variantes son las que tienen que ver, pues eso, con los pañales, con determinados aspectos siempre relacionados con ese pesebre, que podía ser desde una piedrecita a un trozo de madera o al estiércol que habían dejado, por supuesto, los animales que estaban allí. O sea, que todo era fácil de traficar, de inventar y de creer, porque si tú pensabas que ese objeto te daba poder y te ahuyentaba, por ejemplo, la mala suerte, pues allí que ibas, dejabas tu óvulo respectivo y eso se convertía en un negocio muy pingüe. Y ya sabes que muchas veces cuando la religiosidad está asociada al dinero, pues la picaresca siempre surge. Nos quedan todavía unos pocos minutitos antes de que venga Nacho Sotomayor, nuestro músico, que va a interpretar aquí o lanzar una de sus músicas que a veces utilizamos en el programa. ¿Sigue habiendo todavía el culto a las reliquias en las diferentes iglesias o confesiones o creencias en el mundo? Hombre, aquí... Porque, perdón. Aquí estamos en una de ellas que tenemos ni más ni menos que a San Valentín. Cuéntame eso. Una de las reliquias, aquí la tienes a la izquierda. Os presento a San Valentín, el patrono de los enamorados, y es una de las reliquias más veneradas y todos los 14 de febrero hay colas para rendirle culto. Y eso que poco lo sabía. Bueno, yo no lo sabía, yo soy... Sí, ahí lo tienes. El problema es que hay otros San Valentines en otras iglesias que rivalizan también por su autenticidad. Pero bueno, el San Valentín... Esta reliquia, cuanto más antiguo te vas, estamos hablando del siglo III, pues es verdad que es más difícil seguirles un poco la pista, por lo menos la pista histórica, ¿no? Pero estamos hablando de ese San Valentín que tiene toda esa tradición
para los enamorados, para aquellas personas que quieren que su amor sea perpetuo, sea eterno. Y aquí claro. vienen. Claro. ¿Y Entonces, qué pedazo de San Valentín hay aquí? ¿O qué reliquia? es así, bueno, tiene en el cráneo, ahí lo tienes, y algunos huesos. Ahí el Padre Ángel nos puede ilustrar muchísimo más sobre esta reliquia. Ya te digo que es una de las mejores porque hasta los años 80 estaba escondida, es decir, que se ha puesto al público y a la veneración relativamente hace poco. Siempre habían estado escondidas porque, bueno, por distintas razones o por las personas, los sacerdotes que antes rigieran la Iglesia de San Antón, pues no consideran oportuno que estuviera a la vista, ¿no? Ahora sí, yo creo que es un buen acierto. Ha llegado Juan Ignacio Cuesta, que está por ahí. Para él os pido también un aplauso, otro de los amigos. Otra de las leyendas de este mundo del misterio, participando, aunque sea desde ahí abajo, con su energía en este programa especial. Casi para terminar, Jesús, la reliquia más importante, porque Lignum Crucis, que tenemos uno, oye, todavía es año lebaniego. Sí. Hay tantos pedacitos de cruces que se podía hacer un bosque, dicen, ¿no? ¿Sabes el problema, Miguel? Que cuando la Iglesia ha autorizado al que alguna de sus reliquias haya pasado por un control científico, se le haya hecho una prueba del carbono 14, por ejemplo, casi siempre la Iglesia sale escaldada, porque no da la cronología que la Iglesia le hubiera gustado. Y eso pasa con 3 reliquias importantes que se les puede datar cronológicamente porque tienen materia orgánica. Una de ellas es la sábana santa de Turín, ya sabes todo lo que se produjo en el año 1988. La otra sería el pañolón de Oviedo, que también se le ha sometido a un análisis con el carbono 14 y tampoco dio la fecha que debería dar, es decir, esos 2000 años, y la otra sería el Titulus Crucis, ese trozo de madera donde aparecía el famoso INRI, ¿no? Que también, al ser madera, es materia orgánica. Bueno, pues siempre que se ha hecho alguna de estas pruebas, siempre los resultados no eran los apetecibles, aún así se permite el culto. De ahí, estamos hablando de reliquias de esta época, de hace 2000 años, no estamos hablando de reliquias más actuales, como pueden ser la de San Francisco Javier, como puede ser la de Santa Teresa de Jesús y tal, que al ser mucho más modernas se sabe perfectamente la autenticidad que tienen. Pero todas estas, la Iglesia, en el momento que ha dado autorización, te digo, se ha encontrado un poco con la horma de su zapato. De ahí que me temo que va a dar pocas autorizaciones para que estas reliquias se determine de una vez por todas si esos tablones, por ejemplo, de la cuna del niño son auténticos. Me parece que nos vamos a quedar con la duda, Miguel. Y no solamente hay reliquias en el mundo católico cristiano, sino que hay reliquias en otras religiones, sí, porque claro. He oído que hay pelos de la barba de Mahoma, un diente de Buda. Sí, claro, el que vaya a este tipo de lugares santos, tanto del budismo como del judaísmo, bueno, incluso del Islam, pues se va a encontrar evidentemente con sus propias reliquias, ¿no? Pies de Buda hay unos cuantos, lo que pasa es que son pies que si tú los miras dices imposible que sea la huella de Buda, pero da igual, es un tipo de pie que ellos consideran que es la pisada sagrada, ¿no? Lo de los pelos de la barba de Mahoma aparecen en distintos lugares y ahí están. Otra cosa es que muevan o no muevan a la fe o a la devoción. Pero es cierto que la reliquia no es algo que forme parte solo del mundo cristiano. Forma parte del mundo de las distintas religiones, sobre todo las religiones del libro, y lo que es más importante, antes del cristianismo también había reliquias paganas. Es decir, la gente iba allí pues a adorar o a reverenciar o a postrarse de hinojos ante el escudo de Alejandro Magno, por ejemplo, o ante la lanza de Aquiles o lo que fuera menester. Y con la misma credibilidad que pueden tener también nuestras reliquias, pero también en esas épocas lo que eran sus héroes, lo que eran sus personajes míticos, también tenían siempre su casco, su lanza, su escudo al que iban a adorar, o incluso la calavera, y también se les ofrecía, como no, el óvulo respectivo. Por eso esto es un negocio muy lucrativo desde hace 5000 años. Jesús, te tengo que despedir momentáneamente porque luego vas a entrar a darnos más datos diferentes de la Navidad. Forma de contacto contigo, si quieren escuchar ese programa, ponerse en contacto con... Sí, bueno, pues laescobula.com, ahí desde luego están todos nuestros contenidos, y luego si quieren ponerse en contacto conmigo personalmente a través de Facebook, tecleen Jesús Callejo Cabo, ahí estoy. Es un placer que estés siempre con nosotros compartiendo aventuras, que sigamos haciéndolo, aunque luego te lo diré, feliz Navidad, feliz año, y que sigamos compartiendo aventuras, como te digo. Un aplauso os pido para él. Gracias.
Hemos de hacer una mínima pausa para las noticias de las 3. Cuando estéis escuchando esto en esta noche especial que estamos celebrando hoy. Después llegan más invitados. La astrología con Vicente Casaña, David Zurdo está por ahí esperando y otras cuantas sorpresas aquí en este espacio en blanco de hoy, programa especial desde la iglesia de San Antón. Y ahora, para llegar hasta las noticias de las 3, os dejamos con uno de nuestros músicos, Nacho Sotomayor. ¿Qué vas a tocar, Nacho? Buenas noches. Es un tema, se llama Pecadores Justifica, que queda muy bien en el marco en el que estamos. Vale, pues te dejamos con esa música hasta las 3 y luego te pregunto algunas cosas. Vale, gracias. Uno de nuestros músicos de cabecera, os pido un aplauso para él. Vemos tras las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, diferente hora en este momento que estamos grabando el programa desde la iglesia de San Antón, especial para celebrar el nacimiento de la luz, la natividad, la Navidad en el mundo católico, con los saludos para todos. Es un placer compartir este tiempo aquí en Radio Nacional. No podíamos encontrar mejor lugar para realizar un programa de Navidad que esta iglesia de San Antón, gracias al Padre Ángel, que momentáneamente ahora está descansando. Enseguida viene con ya veréis la que va a montar luego en el programa. Hay muchos más temas esperando, más invitados, con los saludos a todos los que nos escucháis en Radio 1, Radio 5 y en 100 y pico países de este planeta nuestro. Ojalá os llegue el calor de este lugar donde estamos. Saludos desde España. Vamos con otra introducción para saludar al siguiente invitado que se acerca al programa. Desde el comienzo de los tiempos, las estrellas han marcado el devenir de la humanidad. En todos los tiempos, los poderosos se han servido de ellas para conocer qué les deparaba el futuro. El cielo ha fascinado a los hombres desde tiempos inmemoriales. Los astros han desempeñado un papel fundamental en decisiones de reyes, el devenir de guerras o la construcción de edificios emblemáticos. Personajes como Alfonso X el Sabio, Felipe II, Diego Velázquez o Napoleón basaron sus decisiones en los designios de los astros. Hemos observado las estrellas durante millones de años. Se han sucedido guerras. Han nacido y han perecido civilizaciones, culturas y religiones. Un mundo cambiante bajo un cielo eterno. Sabios, sacerdotes, astrólogos y alquimistas han intentado descifrar el enigma que se oculta bajo las estrellas. Con la observación del cielo, nuestros antepasados se dieron cuenta de que todo tenía un ritmo. Los calendarios contemplan la duración del día, la semana, el mes, las estaciones y el año, señalando también los días de fiesta. ¿Hasta qué punto los astros determinaron un calendario no solo para sobrevivir en tiempos prehistóricos, sino también un calendario que rige las sociedades de hoy en día? ¿Están las fiestas más importantes del calendario determinadas por los astros? En pleno siglo XXI, la mayoría de las personas vivimos de espaldas a los cielos, al designio de los astros. Pero los poderosos del planeta, conocedores de su influjo, siguen mirándolas para conocer su porvenir. Nosotros también queremos hacerlo esta noche, aprovechando la presencia de nuestro siguiente invitado. Invitado al que ya saludamos, don Vicente Casaña. ¿Cómo estás, Vicente? Os pido un aplauso para él, el mago. Con él hemos vivido multitud de aventuras: Costa Rica, Haití, Egipto, ya pierdo la cuenta. Astrólogo.
Sí, astrólogo sobre todo, y muy buenas noches, Miguel, muy buenas noches a todo el mundo y a todos los oyentes. Repetimos, el año pasado estábamos aquí y volvemos a este lugar, ¿verdad? A este lugar que es mágico, que es absolutamente, que tiene una conexión divina, una conexión con los astros también. Al fin y al cabo estamos muy cerca de la Navidad, muy cerca del solsticio de invierno que se da mañana precisamente. Mañana entra el Sol en el signo de Capricornio y esa entrada del Sol en el signo de Capricornio, que es lo que antiguamente se celebraba como la fiesta del Sol Invictus, que se celebraba el 25 después de las Saturnales y tal, es lo que acabó sustituyéndose por la fecha del nacimiento de Jesús y lo que dio lugar a esa Navidad. Ya sabemos que Jesús no nació en esta fecha, que nació en marzo del año -6, pero... ¿Eso ya se sabe seguro? Sí, marzo del año -6. Sí. Hay muchos... sí, nació. Si es vale. Una figura Vamos histórica, a aceptar que nació. Vamos a dejar que es en marzo del año -6 y los primeros estudios ya los hizo Kepler, ya ha llovido bastante. Y además estamos ante un solsticio absolutamente especial de este año, ¿Sí? Miguel? Cuéntame. Muy especial, porque si la entrada del Sol en Capricornio ya es especial de por sí, y es especial por una razón muy clara, y por eso hay tantos dioses que dicen que han nacido en esta fecha, ¿no? Porque, visto desde la Tierra, el Sol llega al punto más bajo de su trayectoria. Todas las fiestas solsticiales, equinocciales, son fiestas al Sol, fiestas en honor a los astros, por supuesto. Y al ver que el Sol empieza la trayectoria a remontar, camino de ascenso, y además la luz aumenta, cada día hay más luz, entonces es camino de subida y mayor luz se asocia a la espiritualidad y por lo tanto estamos en el punto más espiritual del año, celebrándolo en un lugar muy espiritual como es este, como es una iglesia, y este año esto se produce todavía acrecentado por algo muy importante y es que justamente hoy, un día antes... Por eso estamos aquí, no hay casualidad. Justo un día antes del solsticio, Saturno entra en Capricornio. Esto solo ocurre una vez cada 30 años y entonces es un solsticio en el que se juntan el Sol, Saturno y varios. Pero Saturno es precisamente el planeta que rige a Capricornio. Esto tiene además repercusión para todos los signos del zodiaco para los próximos 3 años que Saturno va a estar ahí, pero no sé si dará tiempo a hablar de estas cosas. Pero la cuestión es que un solsticio en el que no solamente el Sol, sino que Saturno entre en Capricornio, sí que es algo sumamente especial y algo para celebrar, ¿no? Vicente, como no tenemos mucho tiempo, ¿qué de espaldas vivimos a la naturaleza, a los astros? Yo preguntaría cómo está la luna ahora. Seguro, si me lo preguntas a mí, bueno, la vi ayer, pero a la mayoría casi de los habitantes de este planeta, excepto los que viven en el campo, no tienen ni idea. A no ser que salgan en la tele, no lo vemos, ¿verdad? Claro, lamentablemente hemos perdido la conexión con los astros y yo creo que eso debemos reivindicarlo, debemos hacerlo. Hubo luna nueva el pasado lunes, precisamente, la última luna nueva del año. Y además estamos en un tiempo también de unas lunas absolutamente especiales, ¿no? Unas superlunas que se están produciendo este mes y que habrá 2 el mes siguiente, en enero y febrero. Si el año que viene hay 3 superlunas, pues 2 van a producirse precisamente en enero, una a principios y la otra a finales. Pero la cuestión es que yo creo que sí, que es muy interesante que conectemos con los astros, que salgamos y que conectemos más con la naturaleza, que observemos. Los antiguos pensaban que todas las constelaciones habitaban dentro de nosotros, Miguel, ¿sí? Que estaban representadas en nuestro interior. Y el propio Prisciliano decía que cada signo del zodiaco regía una parte del cuerpo. Pero grandes personajes como Fírmico Materno, por ejemplo, pensaban que el zodiaco estaba en nuestro interior, Paracelso también, y que además era muy importante conectar con los astros porque en el momento en que tú observabas una determinada constelación o que observabas un determinado planeta, ese planeta o el poder de ese planeta de alguna manera lo aprehendías, lo interiorizabas, ¿no? De alguna manera tú observas, por ejemplo, en los momentos en los que Venus está amaneciendo o en los que Venus aparece después de que se haya puesto el Sol, porque por eso es la estrella matutina o la estrella vespertina, según que se levante antes o se acueste después del Sol. Y de alguna manera, pues
captas ese Venus y Venus te va a favorecer, es decir, que vas a resultar más favorecido en las relaciones afectivas, sentimentales, etcétera, porque Venus es el planeta del amor, ¿no? Espacio en Blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. En Radio Nacional de España. Y esta noche desde la iglesia de San Antón, con un montón de amigos, Vicente Casaña en este momento. 5 minutos te voy a dar. Tenemos muy poco tiempo porque hay muchos invitados esta noche. ¿Cómo se presenta este año 2018 ya? Vamos a salir de la crisis, se acaban los follones estos en los que estamos, políticos, se acaban las guerras que hay por ahí, casi todas calladas, silenciosas, donde está muriendo un montón de gente. Vamos a ser felices. Ojalá, Miguel. Nos va a tocar la lotería. ¿Cuántas cosas pides? Yo soy mago, ¿no? Pero no tanto, ¿no? No, hay una cosa que sí que es muy positiva y es que, por ejemplo, España ha estado los últimos años sometida, como siempre, al ciclo Saturno-Neptuno, que siempre atraviesa España una etapa ingobernable o de dificultades importantes para la gobernabilidad. Eso se ha visto reflejado en España en los últimos años. Ese ciclo se termina y entonces aquí las cosas pueden empezar a ir mucho mejor y a terminarse tantos conflictos como hemos estado viviendo en tantos ámbitos. Esa es una de las cosas positivas, pero yo creo que, bueno, siempre al margen de cómo nos vengan los astros y qué es lo que nos aporten, yo creo que siempre la astrología tiene la otra cara también, esa cara terapéutica, y la astrología te sirve para entender qué arquetipo representa cada planeta, y desde ese punto de vista no me interesa tanto qué me va a pasar con este planeta o qué me va a pasar con este tránsito, sino ante tal tránsito, yo qué opciones tengo, ¿no? Por ejemplo, ahora que Saturno entra en Capricornio, muy importante, porque Saturno, fíjate que cuando Galileo lo descubre, él se cree que lo que hay al lado de Saturno son 2 planetas o 2 satélites o 2 lunas, porque claro, es un telescopio muy primitivo, ¿no? Entonces resulta que al cabo de un tiempo vuelve a mirar a Saturno y esas bolitas han desaparecido. Y es que Saturno a veces está muy inclinado, mostrando los anillos como si fuera un disco, y a veces está así, acostado, de manera que los anillos prácticamente no se ven. Entonces él creyó que se había equivocado, o que algo había pasado, o que habían desaparecido, o se había tragado a esos satélites, hasta que poco después, a mitad de ese siglo XVII, entonces Huygens descubre que aquellos no eran satélites, sino que eran anillos, y ya más tarde, Cassini, 10 años más tarde, descubre que además había separación entre ellos y tal y cual. Por ejemplo, Saturno ahora entra en Capricornio, ¿no? Esta entrada es muy importante porque siempre que los planetas cambian de signo, ocurren cosas a nivel histórico muy importante. La última vez que Saturno, que es el planeta de las fronteras, de los espacios definidos y tal, la última vez que Saturno entró en Capricornio es cuando se cayó el muro de Berlín, o Júpiter acaba de entrar en Escorpio, y Escorpio, que es el signo de la sexualidad, y este Júpiter tiene mucho que ver con todos los escándalos que hay de tipo sexual en Hollywood, en Los Ángeles, todo esto. Sí. Es decir, y si nos fuéramos atrás a ver cuando Júpiter estaba en Escorpio, y encontraríamos el caso Levinsky y tal y cual. Es decir, que cada vez que los planetas cambian de signo, en la sociedad, en la historia, en la cultura, ocurren cambios que nos implican a todos, porque nosotros vivimos en ese telón de fondo. Y al margen de eso, sí que influyen sobre los signos también, y a unos signos les reparten más suerte y otras menos, pero más que suerte o no, yo creo que los maestros, que son los planetas, lo que representan son enseñanzas, y cuando están ahí, pues por ejemplo, si ahora Saturno se va de Sagitario, que ha estado más de 2 años ahí y le ha estado dando un poquito de caña a Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis, y a esto se les acaba, y ahora se les acaba ese tiempo de presión, ahora le entra esa especie de presión a Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, que tienen que aprender a generar una nueva estructura en su vida, una nueva disciplina, un nuevo orden. Eso es lo que te pide Saturno. Si tú haces lo que te pide Saturno, como maestro que es, maestro del tiempo, maestro del karma y maestro de saber envejecer y saber superar las pruebas de la vida, entonces a Saturno te irá bien y te irán las cosas mejor, o crearás bases más estables y más seguras, más sólidas en la vida.
no lo haces así, no eres capaz de sacrificarte, de disciplinarte, de organizarte, estructurarte, te traerá depresión, desasosiego, sensación de fracaso, etcétera, 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 ¿no? Titulares. Nada, en 30 segundos. 2018. 2018 saliendo hacia la luz y todo mucho mejor cada día. Me he quedado con las ganas de una cosa, si me permites una pequeña gamberrada, ya que para eso somos amigos. No te asustes. Es que tú antes has dicho, y me gusta preguntar si estáis bien, ¿no? Sí. Pero es que a mí me he recordado aquello de cuando éramos pequeños. ¿Me lo dejas decir? Vale. ¿Cómo están ustedes? Eso, gracias. Sigue siendo un niño travieso. O sea que como resumen sería el titular, caminando hacia la luz. Yo creo que sí. Amén, ojalá así sea. Gracias, Vicente. Feliz Navidad, feliz año 2018, que sigamos compartiendo, que veamos esa serie tuya nueva. Ahí estáis todos estrenando series, se llama 12. 12, que he tenido el privilegio de escribir y dirigir para Canal Historia, que se estrenó el día 4 de diciembre y que se está emitiendo. Lo mejor es ponerla a grabar y ya está. Son 6 capítulos fascinantes donde se demuestra la influencia de los astros en la historia, cómo Velázquez pintó las meninas a modo de talismán astral para Felipe IV, etcétera, etcétera, ¿no? ¿En qué canal? Canal Historia. Canal Historia, vale. Os pido de nuevo un aplauso para él. Te doy gracias, las gracias. Miguel. Forma de contacto, tu página, la página web. Bueno, página web es casaña.com. Casaña.com. Ya está. Gracias. Fuerte abrazo, Miguel. Igual te digo, suerte. Feliz año. Cambiamos de escenario y nos vamos a ver algunos misterios de la Navidad, pero antes un poco de información. Un año más estamos en Navidad y todo el equipo del programa desea felicitaros estas fiestas. ¡Feliz Navidad! Y que el año nuevo os llene de bendiciones, venturas y muchos misterios. Aquí, en el Espacio en Blanco. ¡Feliz Navidad! Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. El misterio continúa. Vamos con más temas, programa especial desde la iglesia de San Antón. Estáis bien, ¿no? Veo así caras que estáis muy atentos a lo que se está contando. Polvo de estrellas somos y vamos hacia la luz, decía nuestro compañero Vicente Casaña. Saludar a 2 nuevos invitados, uno ya conocido, David Zurdo. Buenas noches, David. Muy buenas noches. Espera que se te escuche, a ver. A ver, ¿se me escucha? Sí, ahí ¿no? Estamos. Que muy buenas noches y encantado de estar aquí con todos vosotros, contigo especialmente y con todos los demás. Compañero de Radio Nacional, periodista también, escritor, y de repente te metes a escudriñar cosas extrañas de la ciencia, sí, de historia. Bueno, mi formación es científica, en realidad soy ingeniero técnico, luego estudié física, o sea que yo digamos que cuando llego al mundo de lo que llamamos misterio, ¿no?, es de una manera muy rara y casi poniéndolo en duda, ¿no? ¿Te pasó algo? Me pasó algo. Me pasó una cosa curiosa. Estaba haciendo un programa de televisión con Javier Sierra en 2004 para Telemadrid y estábamos en Belchite, en ese pueblo de Zaragoza, que fue destruido por el bando nacional, el bando republicano, redestruido, fue terrible y se dejó, el Belchite viejo, como un lugar que ha quedado, ¿no?, para la historia como un emblema de la tragedia, del horror y de lo que es la guerra. Entonces estábamos allí grabando un programa que tenía una parte histórica y yo llevaba una grabadora, ya que me habían dicho que se grababa en psicofonía. ¿Tú no te creías nada? No me lo creía, o sea, yo respetaba evidentemente, porque bueno, yo me compré el número 2 de la revista Más Allá, con lo cual la cabra tira al monte de algún modo, ¿no? Pero bueno, que no me lo creía de un modo directo, creía en las personas que me habían dicho que eso era un fenómeno real, pero yo no lo había visto, o no lo había escuchado en este caso. Y llevaba una grabadora de periodista, la típica de cinta, con motor eléctrico, en un bolsillo de una sudadera. Y claro, Belchite, lógicamente, era decir, oiga, aquí vamos a ver, tiene que haber algo. Yo decía, venga, espíritus, si aquí hay espíritus, que se manifiesten, que se escuche algo. Bueno, íbamos con un cámara que era realmente un loco del sonido. Sí. No el cámara, el realizador que iba con el cámara. Y si os hubiese oído el más mínimo ruido, una mosca, hubiese parado la grabación. Estábamos entrevistando a un señor que había vivido, cuando tenía 13 años, la experiencia terrible de la guerra, ¿no? Y mientras le estábamos haciendo unas preguntas de prueba, no era justamente la entrevista, pero ya se estaba grabando, no se oye en la cámara nada, pero en mi grabadora se registran unas explosiones que empiezan más flojas, luego son muchísimo más fuertes. Y ¿Explosiones son más... como de guerra?
Totalmente como de guerra. Pero fíjate, Miguel, yo no entro en la explicación de qué es el fenómeno. Lo que sí que digo es que eso no se estaba escuchando allí. En los canales de la cámara, una Betacam digital de la época, no se grabó nada. Y en mi grabadora sí. Entonces, a partir de ahí, ya contra los hechos ya se sabe, ¿no? No se sobra cualquier argumento. Yo cuando se lo cuento a alguien siempre le digo, a mí me da igual que te lo creas o no. Yo lo he vivido, luego lo he hecho más veces, lo he repetido. Esa experiencia ha vuelto a estar conmigo en otros sitios, en otros momentos, y me abrió el camino a que no todo lo que es real se ve. O se puede medir, o pesar, o tocar. Y eso lo dice un científico. Claro, es que creo que por eso digo que no intento no dar explicación, no dar explicación a las cosas porque no la tengo, pero sí tengo que el hecho fue real y luego otras cuestiones, claro. David Zurdo, os pido un aplauso para él. Jesús Callejo también está con nosotros de nuevo y vamos con otra introducción para hablar de este tiempo en el que estamos, para ya veréis qué cosas tan curiosas. Estamos en época de Navidad, unas fechas cuyo significado ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Durante estos días celebramos muchos hechos históricos de la vida de Jesús de Nazaret. Su nacimiento, la Anunciación, la llegada de los Reyes Magos. Detrás de esos hechos se ocultan muchos enigmas. Busquemos algunos datos acerca de esta celebración, la del nacimiento de Jesús. Para los cristianos, ese acontecimiento histórico marca el origen de la Navidad. ¿Cómo supimos lo que sabemos del nacimiento de Jesús? Existen dos fuentes distintas en el Nuevo Testamento acerca de la Natividad, el Evangelio de Mateo y el de Lucas. Ninguno hace referencia al otro, quizá ni siquiera supiesen la existencia del otro testamento. Tal vez nunca oyesen hablar del otro evangelista. Y los dos nos dan una versión sobre lo ocurrido tras el nacimiento de Jesús. Y se han juntado ambas versiones hasta configurar la historia completa a la que llamamos Natividad. El Evangelio de Mateo nos habla de la estrella de Belén y de los 3 reyes magos que llevaron regalos al recién nacido. En aquellos regalos había algo simbólico. Lo que llevaron fueron bienes preciosos para honrar a aquel niño tan humilde. Era un mensaje sobre el reconocimiento a quien, a pesar de su humilde nacimiento, un día sería rey. Es el primer ejemplo conocido de la donación de regalos en Navidad, aunque nadie dejó por escrito cuándo sucedió en realidad. Nadie sabe la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Los primeros cristianos no celebraban los cumpleaños. Pero entonces, ¿cómo terminó Jesús celebrando su cumpleaños el 25 de diciembre? Mucho antes de haber nacido él, los romanos celebraban ya fiestas paganas por esas fechas. Fueron esas celebraciones de fin de año las que marcaron el calendario de las Navidades modernas. Misterios de este tiempo que celebramos. Descubramos algo más con la ayuda de nuestros invitados. Jesús, ya lo decía Vicente, que la fecha, el año cero, no está el año cero. Parece que Jesús, según los datos, nació en otro tiempo, ¿no? En cualquier momento que quieras, David, intervienes. Sí, hombre, yo creo que eso no deja ninguna duda que Jesús nunca pudo haber nacido un 25 de diciembre. Se sabe por qué se atribuyó esa fecha. Era una cuestión de cristianizar una fecha pagana. Era la fecha del Sol Invictus, la fecha de Mitra, la fecha de esos dioses solares que precisamente están relacionados con el solsticio de invierno. Es decir, con todo el simbolismo que tiene que ver la regeneración de la luz, y a partir de este momento es cuando los días empiezan a ser mucho más largos. Se sabe que tuvo que haber nacido en la época de primavera, porque los pastores estaban al relente de la noche y allí en Palestina en diciembre se hubieran quedado como pajaritos, y se sabe que no pudo haber sido ese año 1, nunca ha existido un año 0, no pudo existir el año 1 por muchas razones, ¿no? Vicente lo ha explicado muy bien, pero entre otras cosas porque Herodes, el famoso Herodes, que se supone que era coetáneo de Jesús y se empeñó en matar a esos santos inocentes, a esos niños menores de 2 años, lo cual también es falso, no es un dato histórico, pero Herodes muere en el año 4 antes de Cristo, en el -4. Por lo tanto, como mínimo,
Jesús tuvo que nacer esos 4 años antes. Y es verdad que por cuestiones astrológicas, por cuestiones de conjunciones planetarias y tal, se establece que puede ser entre el 6 o el 7 de nuestra era. Entonces, alrededor de eso se ha generado toda una simbología y un misticismo donde influye mucho lo que es el solsticio, y lo que influye mucho sobre todo es en el momento y la parafernalia que se da en el nacimiento de Jesús, con la estrella, con la luminosidad que sale del pesebre, que por otra parte está también recogido de elementos paganos de estos dioses solares redentores de otras culturas, de otras religiones. Vale. Esa es la parte histórica. Contigo, David, algunas curiosidades. ¿Es verdad que la gente se ha afectado en la Navidad y la gente se suicida más, sus suicidios aumentan? Sí, es que hay una serie de cuestiones que son, bueno, mitos, ¿no? Mitos que hace 2000 años eran unos y hoy son otros. Entonces, por ejemplo, uno de los mitos muy importantes es que en Navidad hay mucha gente que se siente deprimida. Esto quizá no sea un mito, puede ser cierto, pero que eso lleva a que haya más suicidios. Y la estadística dice que no, que es todo lo contrario, que hay menos personas que tienen o que se atreven a suicidarse en las fechas navideñas. El motivo pues se ignora, porque probablemente pueda tener que ver pues, una unión de factores. Por ejemplo, pues a lo mejor no dejar a alguien aún peor todavía, ¿no? En la familia o algo porque uno esté hundido. Pero realmente se suicida menos gente en Navidad. Otro caso muy famoso y muy parecido, ¿no? Es el que establece que en Navidades, por las fechas, las fiestas, las celebraciones, se bebe más alcohol. ¿No es verdad? Curiosamente, al volante no. En el uso común, digamos, sí, pero al volante no, porque todo el mundo sabe que la Guardia Civil y la policía está mucho más atenta. Entonces, como todos lo sabemos, pues se intenta beber menos. O sea, son cuestiones, aquello que se decía de la luna, ¿no? Que afectaba a los lunáticos, a los locos, a las personas que tenían algún problema mental, también es falso. Pero hay una cosa que sí era cierta, y es que sí se producen más delitos cuando hay luna llena. ¿Sí? Pero la explicación es muy simple. Se ve mejor, igual que hay menos delitos cuando llueve. Un chorizo no te va a ir a atracar cuando está lloviendo. ¿Sabes? Tampoco te ponen una multa, por ejemplo, cuando aparcas el coche cuando llueve, o por lo menos antes cuando tenían que poner papeles. Ahora ya habrá que ver. Cuando la luna es llena, sí, ya digo, no afecta a las personas que tengan ningún tipo de problema mental, pero sí es cierto que quizá porque permite ver un poco más, aumentan cierto tipo de delitos, ¿no? Que tienen que ver con la propiedad, con pequeños hurtos, con todo esto. Sí, es verdad, por ejemplo, es verdad que no hay suicidios, como se ha dicho por estadísticas, pero es cierto que tanto en el periodo navideño como en el periodo vacacional del verano sí se producen más divorcios. Más divorcios, claro, porque creo que las familias al final acaban a navajazo limpio. Lo que pasa es que a veces, y esto es terrible, decirlo y reconocerlo, a veces el aguantarse es lo difícil. El no aguantarse hace que todo vaya como la seda. Sobre todo aguantar al cuñado. A la suegra, bueno, a todo. Otra curiosidad, grupo sanguíneo de Jesús. ¿Se ha buscado el ADN de Jesús en la Sábana Santa? Se ha buscado. Se ha buscado en la Sábana Santa, en el pañolón de Oviedo, que citabais antes, ambas reliquias, ¿no? La verdad es que si hubiera sangre en ellos, vamos a suponer que la hay, estaría, en cuanto a la parte biológica, las proteínas estarían desnaturalizadas. Es decir, no podría obtenerse ADN, por ejemplo, de esa sangre que ya es demasiado vieja, vamos a decir. Si se ha intentado, claro, y se ha conseguido, os ha dicho que el grupo sanguíneo es el grupo AB. Claro, el grupo AB es muy habitual entre personas de etnia semita, entonces con lo cual también habría que ver hasta qué punto es real o no es real. Pero sí que es cierto que el grupo AB correspondería con alguien de raza semita, pues de la zona, bueno, evidentemente, de donde era Jesús. Los estudios, ya digo, se han realizado sobre una sangre que en teoría no debería estar viva. Pero claro, también si atendemos a la posibilidad, que a mí me gusta siempre decir que hay que aceptarla como opción. Desde un punto de vista científico, evidentemente, no se acepta en la práctica, pero como una opción global, reconociendo que no tenemos prácticamente ni idea de muchas cosas, si esa sangre fuese milagrosa, ¿quién dice que no pueda estar viva cuando la de otro sería sangre ya muerta y desnaturalizada? ¿Y qué grupo sería? El grupo AB, que en su variante RH positivo, por cierto, es la mejor sangre que se puede tener, ¿sí? Porque es el receptor universal. Es decir, puede recibir sangre de todos. ¿Y darla? No, darla no. O sea, AB no puede darla. Por ejemplo, yo soy B negativo, por ejemplo, yo tengo muy poca gente que me pueda dar sangre. De entrada solamente B negativos, o los O también, no los O, los ONE, pero los negativos. Entonces, el AB positivo sería en ese caso el donante universal, con lo cual si Jesús tuvo esa sangre, bueno, pues si fuese de nuestra época tendría esa pequeña ventaja. Más cuestiones, Jesús, intervienen cuando quieras, ¿eh? Le regalaron varias cosas a los Reyes Magos. Primero, hablábamos antes de que los Reyes Magos los ponen ahí,
que había 70, que había 3 y uno lo pone en negro al final. Cuéntame un poco. Sí, lo pone en negro. Bueno, ese a partir del siglo XVI pues se empieza a asociar, ¿no?, que comentaba Jesús, cada uno de los reyes con una etnia o raza, el color fuego, ¿no?, de Gaspar, aquello del color rojizo, me refiero del pelo, pues sería el semita, ¿no?, el fenicio, que de ahí viene esa palabra, la raza blanca o la raza caucasiana, que incluye el Magreb, por cierto, y toda esta zona sería Melchor, y bueno, Baltasar acaba convirtiéndose, pues parece que se les quemó un poco, o durante el viaje se puso moreno y se convirtió en negro, que por cierto es lo curioso, porque era blanco en principio, y yo creo que además es el rey favorito casi de todos los niños, ¿no? Desde yo que era pequeño siempre era Baltasar, pero Baltasar en origen era blanco, dentro de que todo esto está obtenido de evangelios apócrifos o textos apócrifos, pero también de muchos textos que eran teológicos, pero de sacerdotes de una iglesia, que de repente escribieron a lo mejor unos textos y tuvieron repercusión en otros lugares. O sea, no solo su apócrifo, ¿no?, también textos que escribió a lo mejor pues alguien en Alemania en el siglo XIV, triunfó esa explicación y a partir de ahí pues se hizo popular en otros lugares del mundo, ¿no? Es típico. Y surgió, un pequeño detalle, y surgió también el interés por encontrar las tumbas de los Reyes Magos. Una vez que ya se sabía que eran 3, pues dice, bueno, ¿dónde están para venerarlas, ¿no? Y a partir de ahí también empezó a haber pues su polémica y las distintas ubicaciones geográficas. Marco Polo, en su obra en el siglo XIII, los ubica ni más ni menos que bueno, pues lo que sería ahora Irán, en Persia, en una zona al sur de Teherán. Sin embargo, la leyenda, el mito, dice que Santa Elena va a buscarlos a la India. Luego están durante una temporada en Milán y ahora están en la Catedral de Colonia. De hecho, la Catedral de Colonia se construye expresamente en el siglo XII para albergar las reliquias de los 3 Reyes Magos. Entonces, bueno, te quiero decir que alrededor de todo eso, incluso ya que estamos hablando de Baltasar, claro, según otra tradición, en este caso etíope, ni siquiera estaría enterrado en Colonia, porque en una localidad etíope, que es Aksum, dicen que está también enterrado ni más ni menos que Baltasar Negro. Entonces, ¿cuál es el auténtico? ¿Quién es el hueso que hay que seguir en las pistas? Pues, una vez más, la multiplicación de reliquias. Quizá ahí tendría que contar muchas cosas nuestro derviche blanco Manuel, que acaba de regresar de Etiopía. La mirra, ¿qué era eso de la mirra? La mirra es una gomorresina, la verdad es que una gomorresina. Gomorresina. Sí, es una resina que se utilizaba para crear pues ungüentos de tipo medicinal o también aromático, cosméticos también en la época. ¿Y por qué se la regalan? Pero, bueno, se la regalan porque cada uno de los regalos tiene un simbolismo, lo que comentaba Jesús, me parece que lo has comentado antes también, ¿no? Era el regalo de un dios, el regalo de un hombre y el regalo de alguien que ha de morir, ¿no? La mirra se utilizaba para amortajar. Y entonces simboliza ese regalo de alguien que es hombre verdadero porque tiene que morir. Y lo curioso de la mirra ya no es todo esto, que al fin y al cabo no es más que una definición de un elemento, ¿no? Es que el precio de la mirra en aquella época era elevadísimo. Entonces parece, siempre, yo creo que todo el mundo ha pensado siempre, oro, bueno, pues el oro evidentemente tiene un valor económico grande, el incienso se asocia con lo religioso, con lo elevado, con lo espiritual, pero la mirra parecía el regalo pobre, si me permitís decirlo así. Pues no era el regalo pobre, la mirra era muy cara, era carísima en su época, o sea que los 3, si eran 3 Reyes Magos, llevaban 3 grandes regalos. Vamos a toda prisa porque ya está esperando el Padre Ángel para contarnos algunas cosillas. ¿Las Navidades han estado prohibidas en algunos lugares? Claro, en el mundo protestante, por oponerse al mundo católico, pues se prohibieron durante un tiempo y la verdad es que al final tuvieron que volver otra vez a celebrarse, porque en el fondo, hablábamos, estaba inspirada en las Saturnales, es una fiesta que ya viene de antes, hasta los regalos a los niños ya los hacían los romanos. Y en 1660 los ingleses, que son los últimos, los más irreductibles de esta cuestión de prohibir la Navidad, tuvieron que dar marcha atrás y volver a aceptar la Navidad y retornarla, ¿no?, a la fiesta. Porque luego, como fiesta concreta, la Natividad, el día 25 de diciembre, no es que estuviera prohibido, simplemente que, por ejemplo, en Estados Unidos no se celebraba, pero no por nada religioso. O sí, religioso, pero no contrario a la religión, sino porque no se quería asociar las fiestas laborables o de días laborables con las fiestas religiosas, no especialmente cristianas, las que fueran. Y entonces, hasta cierto momento, ya siglo XIX, no se hace que el día 25 de diciembre sea fiesta. Vale. Vamos con la lotería. No sé, ¿tú tenías algún misterio de la lotería?
Que la Casa Real juega, le regalan el 0-0-0-0. ¿Y dónde surge la historia de la lotería que nos vuelve locos? Puede que se lo regalen. Bueno, la lotería en España surge en el siglo XVIII, 1770 ya hay loterías, pero ese número todos ceros que existe en la lotería, se decía, la leyenda urbana decía que la familia real jugaba a todos los números que salían con esa denominación o esa numeración. Y no es cierto. Pero es verdad que después, al convertirse en leyenda urbana, se ha convertido también en una leyenda urbana autocumplida. Porque a la Casa Real le envían ciertas administraciones de lotería como regalo este número. Que la verdad es que no sé si alguna vez ha tocado o no, pero no juega la Casa Real, pero al final acaba jugando, claro. Hay dos elementos muy asociados a la Navidad, uno es la lotería y otro es el Belén, que los dos, cuando llegan a España, proceden del mismo lugar, proceden de Nápoles, proceden del siglo XVIII, proceden de la época de Carlos III, del marqués de Esquilache, que es el que se encarga de traer estas dos tradiciones, el Belén napolitano, que luego ya adquiere aquí unas connotaciones mucho más localistas, y luego la lotería. Y la lotería, donde adquiere carta de naturaleza, precisamente es en la Guerra de la Independencia. En 1812, en las Cortes de Cádiz, precisamente para sufragar los gastos, es cuando se hace el primer sorteo extraordinario de la lotería. Y en 1812 es cuando ya se empieza a dar más importancia a la lotería, no solo por la posibilidad de que te pudiera o no tocar, sino también porque estabas ayudando a echar a los franceses. Fíjate qué perversión. ¿Visto lo que saben estos señores? ¿No? Porque es cierto, claro, se hace en 1811-12 para llenar las arcas del Estado, que es lo que se hace hoy, sí. Pero las loterías anteriores, que desde que Carlos III las trae, eran benéficas al 100%, al 100%. Sí, es todo lo que se recaudaba, salvo los gastos, vamos a decir, ¿no? Se utilizaban para beneficencia. En cambio, después ya se dan cuenta de que, oye, que este negocio funciona, vamos a utilizarlo para llenar las arcas. Entonces, es lo que hoy en día, pues después de más de 200 años, funciona. Hombre, también está bien, hay que llenar las arcas del Estado, pero en fin, el otro, digamos, el origen era más altruista. Vale. Hay la costumbre de pasar el décimo por la chepa o la barriga de una embarazada. ¿Eso de dónde surge? Bueno, la verdad es que hay yo no sé de dónde surge cada uno de estas cuestiones, ¿no? Que se hacen para intentar atraer a la suerte y llevarla o introducirla dentro de ese pedazo de papel, ¿no? Que al final representa para algunos pues una decepción y para otros convertirse en millonarios. Pero claro, yo ahí tengo que recurrir o volver a ese principio mío inicialmente científico y decir que bueno, pues que no me parece que son todo cosas realmente absurdas. Es decir, son supersticiones que a lo mejor a alguien le ha funcionado un día, o cuando alguien dice, es que soñé que iba a salir tal número. Hombre, sí, pero cuando lo soñaste y no te tocó... Yo he soñado que con un número hace tiempo. Yo también soñé con muchas cosas y no han pasado. O sea, quiero decir que la verdad es que... Los sueños se hacen realidad, hombre, si quieres. Se hacen realidad, pero trabajando en ellos, no porque los haya soñado. Claro. ¿Las bolas pesan todas lo mismo o hay algún truquito ahí? Ahora sí. Ahora pesan 3 gramos, son bolas de madera de boj y pesan 3 gramos porque van grabadas con láser. Pero claro, antes había la probabilidad de que evidentemente esto modificase el resultado era muy pequeña, pero es cierto que se rebajaba la madera y entonces al quitar una porción de madera, pues claro, el número 1 tiene menos proporción de madera quitada o porción de madera que el 8. Entonces, el peso era diferente, las bolas no pesaban exactamente lo mismo y eso podía decir que podía provocar un mínimo sesgo en el movimiento del bombo, vamos, no en el movimiento, pero sí en el movimiento de las bolas dentro del bombo. ¿Y hay administraciones donde toca? Claro, ¿Hay más posibilidades de que toque? Claro, esto yo siento decepcionado, de verdad. La suerte está muy bien. La suerte es algo que puede acompañarnos de algún modo, pero no está en las administraciones de lotería. No pensemos eso. No las que tienen más suerte, simplemente las que tienen más suerte las administraciones de loterías porque tienen más venta de décimos. Entonces, probabilísticamente tienen, como es lógico, pues más premios, pero simplemente se basa en esto, ¿no? Esto es parecido a cuando se dice, es más seguro viajar en avión. Esto es un mito que voy a desmontar, que viajar en coche. Pues es prácticamente igual, porque es más difícil matarse en un avión, efectivamente, pero también se vuela muchas menos horas que lo que se conduce. Con lo cual, al final, la probabilidad de morir en accidente de tráfico o de avión es casi la misma. Prácticamente son igual de seguros. El tren es un poco más seguro, pero el coche y el avión, por ahí. Qué bien. David, ya para terminar. Quería decirlo. Nos está dando la noche. Nos está dando la noche, sí. ¿Qué probabilidades tenemos de que nos toque la lotería? Pues en la Lotería Nacional muy alta, muy alta, proporcionalmente, ¿no? O relativamente, el 5%. El 5% de las personas que juegan a la lotería ganan algo. Y luego hay un 10% que recibe el reintegro, o sea que no está nada mal. Es una de las loterías que reparte más premios y que tienen más premiados de las loterías que hay en el mundo y por supuesto el gordo es famoso en el mundo entero. Bueno, pero la Navidad es una fecha bonita. Por supuesto que sí. A mí me gustan, a mí me gusta la Navidad. Un aplauso os pido para David y para Jesús. ¿Forma de contacto contigo, David? ¿Se te escucha en Radio Nacional? Bueno, en Radio Nacional estoy efectivamente en un programa que se llama Gente Despierta, una colaboración. Estoy en Radio 5 con un microespacio también que se llama El Ojo de la Aguja. Y luego mi Twitter, que es David Zurdo 1,
Facebook no lo sé, porque no utilizo y no entro nunca en Facebook, lo siento. Y por lo demás, pues no sé, a través de mi página web, davidzurdo.com. Gracias. Feliz Navidad, feliz año. Igualmente. Jesús, tu forma de contacto, creo que lo has dicho antes. Sí, ya sabes, laescobula.com, los que me quieran localizar a través del programa de La Escóbula de la Brújula, y luego también a través de mi página, de mis 2 páginas de Facebook, la personal y la profesional, de Jesús Callejo. Seguimos viajando, seguimos por supuesto, con ilusionándonos, soñando para que los sueños se hagan realidad en este 2018. Muchas gracias a los dos. Gracias a ti. Un aplauso, viene el Padre Ángel ya con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Hola, miembros y oyentes del Espacio en Blanco. Soy Marina y os escucho desde la ciudad de los guerreros de terracota. Aquí, al atardecer, alrededor de la muralla, la gente, sobre todo mujeres y niños, se reúnen alrededor de un radiocassette para bailar música tradicional china. Así que os dejo con el sonido de las noches de Xi'an. Un abrazo desde China. La fiesta de la Navidad fue instituida por la Iglesia en el siglo IV. Es originaria de la Iglesia latina y más propiamente de la sede apostólica de Roma. Pero parece que esta fiesta está perdiendo su significado. Estas son algunas opiniones dentro del mundo del cristianismo. Navidad es una fiesta que está bajo un ataque tremendo en estos últimos tiempos. Santa Claus ha tomado el lugar del niño Jesús y los centros comerciales, las grandes superficies, han tomado el lugar del templo. Qué triste que el domingo antes de Navidad los estacionamientos de las iglesias estén vacíos y en los centros comerciales sea una hazaña encontrar un lugar donde estacionar el automóvil. Dice la palabra de Dios: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿En un centro comercial? Navidad es una fiesta de cumpleaños donde se le compran regalos a todos, menos al niño que se festeja. Así es como parece que se está dando significado a estos días, a la Navidad. Preguntemos a nuestro invitado sobre el verdadero sentido de estas fechas. Ahí está esa introducción, padre. Tienes cara de cansadito. ¿Estás cansado? No, estoy como un tren, muy bien, estando aquí contigo y en esta iglesia rebosante. No es un centro comercial, como dice, pero es un centro de oración, de acogida, y ver tantas personas aquí, eso nos dan fuerzas a todos. Qué grande eres. Nos están ganando la batalla los papás noeles, los centros comerciales. Antes de que escuchara esto, yo lo llamaba la catedral. Parece que van o vamos a rezar a la catedral o a visitar la catedral, y es más fácil encontrar eso, sitio en una iglesia para aparcar, que en un gran centro comercial, en estos y casi en cualquier otro día. Nos está ganando la batalla el materialismo, el consumismo, estas cosas que nos llegan del imperio. Yo creo que no. Es decir, quizás es la Iglesia católica la que a veces nos hemos quedado un poco dormida, pero hay un montón de instituciones y hoy empieza a haber voluntarios, cooperantes, personas espirituales por dentro y por fuera, ¿no? Que nos ganan. Es decir, y la prueba es esta iglesia está casi siempre llena. A veces no digo que hay que poner aforo, pero sí hay que poner sobre todo ilusión. Y lo que nos faltan son... yo me atrevo a decir líderes, no sé cómo les podemos llamar, que de verdad arrastren a la gente. Pero esto pasa también, los políticos ya no empieza a haber juventud ni alegría de eso. Necesitamos gente alegre, gente con ilusión.
Y en la iglesia nuestra, desde que ya con este Papa Francisco hay una ilusión muy especial, ¿no? De muchos de los que estaban fuera que vienen. ¿Cómo le quieres al Papa Francisco, Yo le quiero mucho y cada uno además puede querer o no querer a personas. A veces te critican, ¿y por qué quieres tanto? Pues hombre... Has estado varias veces con él, ¿no? He estado varias veces con él, pero sobre todo he estado allá en Argentina cuando era un cura de a pie, de metro, que iba en metro, íbamos en metro. Pero el Papa Francisco es una bendición de Dios, es un hombre que quiere a los pobres, ama a los pobres y nos pide a los sacerdotes que tengamos ese olor de oveja, ¿no? Sabes que de vez en cuando estoy contigo digo, me voy a meter un poco con la Iglesia. ¿No crees que la Iglesia católica se ha equivocado un poco o no se ha puesto al día en los movimientos sociales y por eso las iglesias se han vaciado? Bueno. ¿Y por qué las iglesias, la casa de Dios, no está abierta en todos los sitios, las 24 horas del día, y solamente hay una aquí, gracias a ti, y otra en Barcelona, creo? Sí, pero... Y vas a cualquier otro lugar y los templos, la casa de Dios está abierta. ¿Por qué en nuestra religión no? Pero no te metes tú, también el Papa, si quieres decir, el Papa, vale. Estas preguntas que has hecho lo dice él. ¿Por qué nuestras iglesias no están llenas? ¿Por qué no abrimos las puertas de las iglesias? ¿Por qué no salimos a la calle? Claro que tiene razón, que nos hemos dormido y hay que despertar, ¿no? Y hay que salir a la calle y hay que tener esa ilusión y sobre todo si creemos. Lo que pasa es que yo creo que a veces creemos poco, en lo nuestro hay que creer, en lo nuestro también, ¿no? Eso también es curioso. Cuando a mí, ya te digo, algunas veces me han dicho que se me ven las barbas, porque viajo mucho a países de Oriente y parece que soy muy afín a esos países, ¿no? Pero los musulmanes rezan las 5 veces, los budistas hacen todas sus oraciones. Estuvimos hace poco en la India, la persona que nos acompañaba era devoto de Hanuman, ese dios que es un mono. Y el tipo se había dejado su coleta como la de un mono y cada vez que le tocaba rezaba. Yo no voy a misa ni por asomo y me considero espiritual. Los católicos hemos perdido esa costumbre. Bueno, voy a misa de vez en cuando aquí para verte. Sí, yo estoy de desacuerdo contigo. Es decir, nos queremos mucho, pero no tenemos por qué seguir pensando los dos lo mismo. Vamos, evidentemente. Tú ves que no has ido a conventos, a cartujas, a un montón de lugares donde hay monjes, monjas, seglares también rezando, haciendo cosas. No, en nuestra iglesia yo creo que ganamos todavía los que rezan. Yo creo que no, el problema no está en rezar mucho, ¿no? En hacer. Sino en hacer más cosas, ¿no? Pero la Iglesia Católica le hacer gana. Cosas como tú. Sí, le gana. Dime una cosa, padre, casi para terminar. ¿Cuál sería o cómo renovaríamos el sentimiento auténtico de la Navidad? ¿Qué les dirías a nuestra gente que están escuchando? Pues sobre todo que sigan poniendo esos belenes, que sigan viendo que hay muchos niños Jesús, hombres y mujeres rotos, ¿no? Que siguen pasando frío, que no tienen un lugar donde descansar, que a veces tienen que encontrar pues un parque o un banco, un lugar donde poder descansar. Y esos niños Jesús, que lo hemos representado aquí en este Belén que tenemos en la iglesia de San Antón, un Belén en el que es un grito al medio ambiente, al que hay que cuidar el medio ambiente, donde tenemos en este Belén al Papa Francisco con esa carta en donde defiende la tierra y el planeta, donde tenemos también a Trump, al presidente, que querías hablar con él, ¿no? Sí, que es un indiferente hacia esto, o casi más negativo hacia eso, y a unos niños con unas pancartas yendo hacia el Belén, en donde piden que de verdad respetemos unos bosques quemados y sobre todo tenemos la esperanza de que las personas son más o menos buenas y que hay que querer a la gente. Mira, en estos días lo que hay que hacer es sobre todo ese mensaje de ese Belén que vino a decirnos que nos amemos, no que nos armemos, o que pongamos vallas, o que pongamos muros, o que haya guerras, ahora vamos con eso. Sino que nos amemos de verdad. Y hay algunos que lo que han hecho ha sido armarse más que amarse, ¿no? Vale. Casi para terminar, querías hacer una especie de denuncia. El Padre Ángel en esta iglesia, durante las 24 horas, acoge a los sin techo, a ese montón de gente, desgraciadamente, que en Madrid y en muchas otras ciudades no tienen un lugar donde vivir, donde dormir. Los que no caben aquí dormían aquí al lado, padre, ¿no? Sí, algunos duermen en los parques, duermen en los lugares de los cajeros o en las entradas de algunos portales que hay, y en la calle farmacia, y algunos dormían en algunos de esos portales que había. ¿Aquí al lado de la iglesia? Muy al lado de la iglesia, que no quieren ni dormir en un albergue ni en la iglesia, sino querían estar cerca para después venir a tomar un café.
Y qué cosa más rara, de noche a la mañana nos encontramos que unos políticos, unos trabajadores han puesto unas rejas para que no puedan entrar ahí a dormir. Mira, las vallas no existen solamente en Ceuta y en Melilla, a veces las estamos poniendo ahí mismo en Madrid, vallas para que no puedan dormir las personas, ¿no? Qué curioso. Ahí está la denuncia, o por lo menos la información. No queremos vallas en ningún lugar. No queremos, estamos en Navidad y vamos a hablar de cosas bonitas, ¿no? Pero sí, también hay que cuando uno encuentra esas cosas, decirlas. Hay que decirlas, sí. Pero en Navidad hay que hablar de las personas buenas que de verdad comparten con los demás. Esta iglesia es un ejemplo que nos llenan de mantas, de confites, de cosas, de leche, de dulces, de eso. Esto es un ejemplo de ello, ¿no? Un aplauso os pido para él. Nos despedimos. No sabes el placer y el honor que es estar contigo, celebrar la Navidad en esta iglesia, dejarnos guiar por tus ideas, y te agradezco de corazón que nos hayas permitido por segundo año volver a venir aquí con el Espacio en Blanco, tu iglesia. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Para nosotros es el poder felicitar a las personas hoy de una manera especial, a las que se encuentran solas, a las que a veces no pueden tomar no turrón, sino a veces casi ni un caldo, un café, que al menos a través de este programa que les digamos felices fiestas, decirles que el programa tuyo es maravilloso para los que duermen o dormimos poco, para los que a veces con el único que puedes dormir es con la radio debajo de la almohada, ¿no? Y por eso te escuchamos tantas veces. Qué bien que lo hagas. ¿Forma de contacto con Mensajeros de la Paz? Sí, entra en la página web de Mensajeros de la Paz, pero aquellos que quieran ayudar, que entren en cualquier ONG, en cualquier actividad y que puedan ayudar, es decir, al final casi todos somos una ONG en nuestras familias, ¿no? Ole, ole, va a ser tan increíble. Gracias, Padre, feliz año, que Dios te bendiga y que sigamos juntos haciendo cosas. Gracias. Gracias. Yo pido tu bendición también. Vale, muchas gracias. Y nos vamos. Antes de terminar, saludar a nuestro músico Nacho Sotomayor. Nacho, gracias. ¿Desde cuándo llevas haciendo música? ¡Guau! Muchos años. Sí. Ya he perdido la cuenta. 20, 25 quizás. No sé. Y estabas toda la vida en esas músicas de Ibiza y en esos lugares, ¿no? Bueno, sí, al principio se me encajó un poco en el sonido mediterráneo, el sonido ibicenco, pero ahora ya tengo un carácter algo un poco más universal, de lo cual estoy orgulloso. Sabes que ponemos tu música casi desde el principio en el programa. Sí, me consta. Te iba a decir que estoy encantado de estar en tu programa, pero algunas veces estoy sin estar porque me consta que, estás casi que todo... me usas mucho. Sí, señor, te usamos y te vamos a seguir usando. Sí. Te pido un aplauso. Tú vas a ser el que termines con el programa. Fíjate qué ocasión tan histórica aquí en la iglesia de San Antón. Déjame que ponga la sintonía de despedida y la música va a ser la tuya al final, ¿te parece? Vale. Forma de contacto contigo para quien quiera saber de tu música. La página web nachosotomayor.com y Nacho Sotomayor, Facebook, Twitter, Instagram, todo Nacho Sotomayor. Gracias. Seguiremos el 2018 escuchando tu música en el Espacio en Blanco. Muchas gracias a ti. Tenemos que terminar este programa especial desde la iglesia de San Antón. Segundo año, programa histórico, para comenzar la Navidad, y eso os queremos desear. Feliz tiempo de renacimiento, feliz tiempo, vamos hacia la luz, como decía Vicente Casaña, lo mejor para todos en este 2018 y habrá mucho más misterio. Bendiciones al Padre Ángel y que nos sigamos viendo en esta iglesia de San Antón durante mucho más tiempo. Gracias a todos, feliz invierno, feliz semana. Nos despedimos con Nacho Sotomayor y su música y hay más Espacio en Blanco esperando. Gracias a todos, un aplauso para vosotros, gracias.